Lección número 5 para el 3 de agosto del 2013. Obediencia, el fruto del reavivamiento. Si hacemos un repaso de todas las lecciones, los títulos y los contenidos, la primera lección trató de la Odisea, la necesidad de un reavivamiento, aprovechando la expresión que él es el principio de la creación, capaz de generar un reavivamiento en su propia iglesia insípida. Luego estudiamos el corazón del reavivamiento, que era la oración. Luego estudiamos el fundamento del reavivamiento, la palabra de Dios, la Biblia, es solo la Biblia. Luego estudiamos frutos del reavivamiento y comenzamos con el testimonio y servicio. Y esta semana vamos a estudiar otro fruto, la obediencia. Bueno, el versículo de memoria 2 Corintios 10, 4, 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Dice la introducción del sábado en la tarde: una ilustración del impacto del reavivamiento en la vida diaria se puede ver en el reavivamiento galés de 1904. Evan Roberts y algunos de sus amigos comenzaron a orar fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo. Intercedieron, estudiaron la Biblia y compartieron su fe. Como respuesta, el Espíritu fue derramado, vidas cambiaron. En 6 meses hubo 100.000 conversiones en la pequeña región de Gales. Los resultados de este reavivamiento se vieron por todo el país. Allá en Gales, durante el día, la gente concurría de a miles a las iglesias para orar. Los groseros, mineros que maldecían, se transformaron en caballeros bondadosos y corteses. Aún los caballitos que trabajaban en las minas de carbón tuvieron que aprender nuevas órdenes, porque los mineros ya no los maldecían. Más vidas transformadas y obedientes brotaron de los corazones convertidos. Esta es una evidencia irrefutable de un verdadero reavivamiento. Vidas transformadas y obedientes brotaron de los corazones convertidos. Esta es una evidencia irrefutable de un verdadero reavivamiento. Vemos que en pocas palabras cómo lograron estos hombres este derramamiento del Espíritu. Oración, comenzaron a interceder los unos por los otros, estudiaron la Biblia, compartieron su fe y de una manera milagrosa, cumpliendo la promesa de Dios, hizo posible que allá en Gales todo el país fuera conmovido y se produjeron los cambios. La gente acudía a la iglesia por miles cada día. Esto es pasado, ¿verdad? 1904. Han pasado más de 100 años, ¿verdad? Y el mundo entero, donde está la iglesia adventista el séptimo día, estamos esperando un gran reavivamiento. Ya Dios nos ha dado muestra de que esto es una realidad. Y vamos a comprobar este fruto de la obediencia que tiene el reavivamiento. La parte del domingo se va a hablar de Pedro. El reavivamiento no resulta en sencillamente algún sentimiento cálido y difuso, parte del domingo, de supuesta cercanía a Jesús. Resulta de una vida transformada. Los resultados del reavivamiento no son necesariamente sentimientos positivos, son una vida transformada. Aquí el énfasis es, ¿verdad?, una vida transformada, una vida de obediencia. Ese es el fruto, ¿verdad?, uno de los frutos del reavivamiento. Otra semana estudiamos el testimonio y servicio. Ahora, otro fruto, la obediencia. Los resultados del reavivamiento no son necesariamente sentimientos positivos, son una vida transformada. Nuestros sentimientos no son el fruto del reavivamiento, pero la obediencia sí lo es. Esto es evidente en la vida de los discípulos después del Pentecostés. Se trata de sentir una alegría, ponerse a llorar que tengo a Cristo aquí, y se desobedece. Más que eso, que puede ocurrir en algunas circunstancias, el indicativo es que usted y yo nos gozamos en obedecer los mandatos de Dios. Porque como lo habíamos en las anteriores lecciones, pues si Cristo en nosotros,
Cristo mismo va a querer andar en lo que él anduvo, pues. Así que aquí no hay ninguna cosa pesada, pues. El ejemplo de Pedro. Analiza las reacciones de Pedro antes de la cruz, después de la resurrección y después del Pentecostés. Fíjense, en Mateo 26, 69 al 74, la reacción de Pedro antes de la cruz, para ver el efecto de lo que el Espíritu Santo hace en las personas. Antes de la cruz, Pedro negó 3 veces a Jesús. Primero dijo, no sé de qué me habla, dijo aquella mujer. Luego otra se le apareció y le dijo, el Señor, no, este es lo que andaba con... No conozco a ese hombre. Segunda negación. Y tercero, comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre. Es una negación, pero increíble. Pues antes que el gallo cantara, ya el hombre lo había negado 3 veces. Increíble. Un discípulo tocó, miró, observó, convivió con el maestro de los maestros, con el más sabio de los, con Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y mire, frente al peligro de la muerte, frente al peligro del oprobio, ser preso, ser hostigado, castigado, este hombre, después que había dicho que con él iba hasta la muerte, mire lo que le pasó. Por eso, hermano, una cosa es decir en teoría lo que aparentemente nosotros decimos que hemos encarnado. Se necesitan las crisis, las dificultades para ver de qué estamos hechos. O de monte, de grama, o realmente estamos hechos con el poder del Espíritu Santo. Este hombre aquí, como dice la lección, antes de la cruz, pero era un apasionado, pues era un hombre amante, entre comillas, de Jesús, pues, en su manera humana y medio religiosa. Pero bastó una crisis de tal magnitud que puso en peligro su vida, que el cristianismo lo echó a un lado. ¿Cuántas veces nosotros también podemos hacer lo mismo? Frente a una dificultad, por eso la palabra de vida del gran maestro, el capítulo de las 10 vírgenes, habla de la parábola de las 10 vírgenes, lo dice clarito, las crisis revelan el carácter. ¿Quién se iba a pensar que este hombre, bueno, prácticamente de lo más extrovertido, de lo más que le hablaba, le preguntaba a Jesús, respondía como el sabelotodo del grupo, el más inquieto espiritualmente, junto con los demás, pero él como voz cantante, diríamos nosotros, como el que quería llevar siempre la delantera, lo negó 3 veces, cosa que no hicieron los demás. Qué tremendo, hermano. Luego, después de la resurrección ahora, Juan 21, 15 y 19, Jesús le pregunta 3 veces, así como las 3 veces que lo negó. Pedro, ¿me ama? Señor, sí, yo te amo. Pedro, ¿me ama? Segunda vez, sí, yo te amo. Por tercera vez, Pedro, ¿me ama? Pregunta Jesucristo. Dice que se entristeció la tercera vez que Cristo le preguntó y le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Maravilloso, ¿verdad? Y entonces Jesús le dio la comisión cada una de estas preguntas, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Apacienta mis corderos. Luego apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ya diferente al Pedro, después de la muerte de Cristo en la cruz, Dios le habla nuevamente y esta vez no lo niega, sino que lo ama. Y en la final, la tercera vez cuando Cristo le pregunta, admite que frente a Dios nada hay escondido. Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Qué tremendo, ¿verdad? Estaba seguro de que Dios, sabiéndolo todo, Dios sabía que él lo amaba. La cosa es decir, yo te amo, pero ¿será que Dios realmente ve que lo que estamos diciendo, que yo te amo, realmente es un amor verdadero? En este caso Pedro se sometió a esa prueba y la pasó. ¿Cuál prueba? Bueno, al final decirle a Jesús entristecido, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Pero tuvo que pasar por una experiencia amarga de negar a su maestro, de negar a Dios, de negar al que era la piedra sobre el cual estaba sustentada toda la iglesia, a Cristo Jesús. Y finalmente,
Después del Pentecostés, la cosa es tremenda. Ya este Pedro humillado, con mayor amor hacia Jesús, dice la palabra, especialmente en Hechos 5:29, frente a la presión de aquellos dirigentes religiosos, de meterlo preso, hacerlo preso, de prohibirle predicar la palabra. Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Ya no tenía miedo a los hombres, ni a los magistrados, ni a los religiosos, ni a la cúpula esta religiosa. Sumo sacerdote con todos sus fariseos y toda su gente. Y a las autoridades civiles se lo dijo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pedro transformado gracias al Espíritu Santo. Obediente a Dios. El mandato era id y predicar. El fruto, el reavivamiento, transforma las vidas para que tú y yo seamos obedientes. No podemos pensar que estamos en reavivamiento cuando estamos conscientes de que estamos desobedeciendo palabra de Dios a través de la Biblia y del Espíritu Profecía. El derramamiento del Espíritu Santo, dice la parte final del domingo, en el Pentecostés, marcó una diferencia dramática en la vida de Pedro. Lo transformó de un creyente débil y vacilante en un discípulo lleno de fe y obediente. Antes estaba lleno de palabras temerarias, promesas vacías, pero Pedro ahora estaba lleno de valor y de celo por testificar. Es un ejemplo poderoso de lo que el Espíritu Santo puede hacer por cualquiera que se entrega con fe y obediencia a nuestro Señor. El día lunes, lo que cuesta la obediencia. Un hombre transformado porque está experimentando reavivamiento, un hombre obediente a toda prueba. Y aún siendo Pedro como estaba, una religión allí de forma, negando al cristianismo, al Padre del cristianismo, a Emmanuel, Dios con nosotros. Sin embargo, no dejó por eso de seguir al Maestro. Y Dios le habló. Y el hombre, después de la cruz, su cabeza se abrió más a la influencia del Espíritu. Y después del Pentecostés, vimos un Pedro resucitado poderosamente, predicando con el poder del Espíritu Santo. Pero esto tiene un precio, es obediencia a los mandatos de Dios. El caso de Esteban, el lunes 29 de julio de esta lección. Uno de los primeros ejemplos de fe y del costo de la fe se puede ver en la vida de Esteban. ¿Cómo se describe a Esteban en los siguientes versículos? Hechos 6, 3 al 10. Y 7:55. Bueno, dice de los diáconos, fue uno de los que fueron escogidos para ser diácono. Y hay varias características que podemos enumerar. Dice de Esteban, lleno del Espíritu Santo, 1, lleno de sabiduría, 2, lleno de fe, 3, lleno de gracia, 4, y lleno de poder. 5 características que podemos apreciar en la vida de este hombre, aparte de buen testimonio, pues. Eso está en Hechos 6, 3 al 10, 7:55. Y dice que hacía grandes prodigios, milagros y señales. El estar lleno del Espíritu Santo llevó a los discípulos a vivir en forma abnegada y piadosa. Su fe los llevó a la obediencia, y la obediencia tuvo un costo inusualmente elevado. Todos los discípulos, menos uno, sufrieron la muerte por martirio. Fueron apedreados, encarcelados, quemados en la estaca, naufragaron. A veces la guerra espiritual fue feroz, pero Jesús, su Señor y el Salvador, estuvo a su lado para fortalecer su fe. En Hechos 7, Esteban predicó un magnífico sermón en el que bosquejó la historia de Israel, describió la experiencia de Abraham, de Isaac, Jacob, José, Moisés, David y Salomón. En toda su apelación, Esteban describió la fidelidad de Dios a la luz de la infidelidad de Israel. Esteban concluyó su sermón
acusando a los líderes religiosos de Israel de violar el pacto de Dios y resistir la influencia del Espíritu Santo. Hechos 7, 51, 52. Nos podemos leer esa última parte. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres. Así también vosotros. Hechos 7, 51, 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, versículo 53. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la derecha de Dios. ¡Qué tremendo! Y fíjese que ellos mismos, en el capítulo 6, dice la palabra, después que lo calumniaron, hablando de Esteban, Hechos 6, en el versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre, Esteban, no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15 del capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Después que lo vieron, su rostro como rostro de ángel. El sumo sacerdote, capítulo 7, versículo 1, dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos, padres, oíd. Y comenzó entonces lo que es la defensa de Esteban. Al principio lo vieron como un ángel, pero luego, ese mismo capítulo 7, cuando le hace ver la responsabilidad de estos líderes que son culpables de la muerte de Cristo, que resisten a la voz del Espíritu Santo, los reprendió con ese amor para que estos hombres se convirtieran también a Cristo Jesús. Igual que hoy en día, muchos de nosotros los dirigentes no estamos dispuestos a aceptar la reprensión, la corrección, que estamos equivocados. No queremos oír el Espíritu Santo a través de un hermano, a través de un pastor, a través de un anciano, a través de una lectura. Nos resistimos muchas veces y nos da rabia como esta gente. Después de que les habló, ya leímos ahora del de Hechos 7, 52, 51 hasta el 55, cuando dice, oyendo estas cosas que le dijo la responsabilidad que tenía en cuanto a Cristo, que se enfurecieron, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban seguía lleno del Espíritu, testificándole de la palabra de Dios. Qué tremendo, man. Entonces al final ellos, ¿verdad?, lo llegaron, el versículo 57, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Así somos nosotros cuando no tenemos a Cristo, pero tenemos el nombre de que somos religiosos, cuando no estamos convertidos. Este es el costo de la obediencia de un laico, de un pastor. Este era un laico, este era un diácono. Pero el hecho de ser obediente frente a esa cúpula podrida, frente a esa dirigencia podrida, que no quería hacer cambio, que no aceptaba a Cristo, que no aceptaba que los tiempos habían cambiado, que se requería ahora un reavivamiento, una reforma, volver a las sendas antiguas, volver al Antiguo Testamento, ver con claridad lo que decía la luz antigua, que era simplemente preparar el camino para que todos aceptaran al Cristo que iba a venir. Si se hubiera comprendido el Antiguo Testamento como debía ser, la sombra cuando ya se hace realidad, todo el santuario que simplemente era un embrión del Evangelio, bueno, el Evangelio en carne, en sangre, se manifestó en Cristo Jesús.
pero rechazaron a Cristo porque Cristo no venía de acuerdo con sus expectativas. Y este laico se levanta y le acusa a esa gente, fiel a la palabra, fiel a los mandamientos, conocedor de la Biblia, como este hombre hizo ese relato tan maravilloso. No los convenció, resistían. Por eso le digo, ustedes resisten constantemente al Espíritu Santo. Oyen lo que dice el linaje de White, diríamos hoy en día. Oyen lo que dice la Biblia y todavía la tuercen, todavía no, la desobedecen. Bueno, no lo aguantaron. Tenían poder, pues vamos a cortarlo de la iglesia. No solamente fue cortarlo de la iglesia, apedréenlo, mátenlo. Qué horrible, ¿verdad? Un hombre sin el Espíritu Santo, pero vestido de religiosidad. ¿Qué daño causa a la causa del evangelio? Pues Esteban fue obediente al llamado de Dios y fiel a la misión que le dio, aún hasta la muerte. Aunque no todos seamos llamados a morir por nuestra fe, necesitamos estar tan comprometidos con nuestro Señor que si fuéramos llamados a eso, no retrocederíamos, sino como Esteban seríamos fieles hasta el fin. De hecho, es posible que alguien que lea estas palabras ahora mismo, un día tenga que dar su vida por la causa del Señor. Ese es el costo extremo, la vida misma. Por eso Pablo, ¿verdad?, en Hebreos, cuando decía, no habéis resistido todavía hasta la muerte, como Cristo, obediencia hasta la muerte, muerte de cruz. Cuando el Espíritu sorprende. En la primera parte, ¿verdad?, del domingo vemos un Pedro transformado, luego se convierte en obediente seguidor de Jesús. El costo de esa obediencia el día lunes, Esteban fiel, lleno, bueno, de toda gracia divina, pero tuvo que morir por defender esta causa. Llamamiento de Pablo, diríamos el día martes. Aunque Saulo estaba equivocado en su implacable persecución de los cristianos, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al confrontar lo que él creía ser una secta fanática. Al viajar hacia Damasco para capturar cristianos y arrastrarlos a Jerusalén, Jesús los sorprendió dramáticamente. La lección se llama El Espíritu sorprende, el día martes. La experiencia de Saulo en el camino a Damasco cambió no solo su vida, sino también cambió en el mundo. Cuando leemos la historia de esta conversión, en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, vemos a un Pablo, a un Saulo, todavía no se llamaba Pablo, ¿verdad?, listo a ir a buscar a los cristianos en Damasco. No había llegado a Damasco cuando se le apareció Cristo Jesús. Iba con un propósito: llevar cautivo a mujeres y hombres de esa secta llamada cristianismo. Iba en busca de cristianos para que los castigaran, los mataran. Y no había entrado a Damasco cuando Dios habló con él y le hizo saber. Fíjese, con esa mente dañada, pero muy sincero, creyendo que estaba haciendo las cosas bien hechas. Por eso, el que actúa sinceramente aún en un error, Dios puede trabajar con él, porque lo está haciendo entre comillas, de buena fe. Él cree que lo está haciendo bien. Pablo creía que lo estaba haciendo bien. Dios vio un material precioso que quizás nosotros no vemos muchas veces en personas que están equivocadas, evangélicos, católicos, políticos, espiritistas, mundanos, ateos, gente secular, que hace las cosas con muy buenas ganas y con muy buena intención. Y que si el Espíritu Santo los sorprende, como Pablo, muchos de ellos pueden cambiar. El ejemplo de Pablo. Pablo fue sorprendido. Saulo, en este caso, quedó ciego. La gente oyó lo que hablaba Cristo, pero no entendía. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando en medio de su ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación de Cristo a quien perseguía, se le colocó en directa comunión, nada menos y nada más que con la iglesia, que es la luz del mundo. Qué tremendo, hermano. El hombre iba a Damasco, no pudo entrar. Dios le cambió los planes. En vez de buscar cristianos, entró derrotado, ciego. Sí, fue a Damasco
y llegó a Damasco, pero no para perseguir cristianos, sino para él mismo hacerse cristiano. Iba con un propósito y diametralmente opuesto salió con otro propósito. Muerte a los cristianos y resulta que él se convierte en cristiano. Vida al cristianismo a través de él. Y cómo Dios pudo ver más allá de ese perseguidor, de ese hombre que le costó adaptarse, que lo aceptaran en la iglesia primitiva por la fama que tenía el perseguidor. Sin embargo, Dios veía en ese hombre un instrumento para llevar el evangelio a los gentiles. Y después de estar humillado ahí, tirado en el suelo, Dios le da revelación para que se ponga en contacto con la iglesia. Y a la vez le da revelación Dios también a Ananías, ese señor, ¿verdad? Siervo de Dios también. Le muestra a ese señor que existe allí, que hay un hombre que él necesita hacer contacto, que él tiene que contactarlo. Vamos a leerlo en la Biblia directamente. Voy a abreviar un poquito en el verso 9:4. Y cayendo en tierra, como se le aparece a Jesús, ¿verdad? Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Abrevio. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, Damasco, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde tuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dio en visión, le dijo: Ananías. Le respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Mire cómo Dios actúa. Metieron a Saulo allá en Damasco. Y luego Dios le revela a Ananías en visión, lo llama y le dice: levántate, ve a la calle que se llama Damasco, en la casa de Judá, la dirección exacta, donde está Pablo, donde está Saulo. Y a la vez Saulo, para que no se vaya a sorprender y para que no vea algo raro, Pablo está orando, Saulo está orando, y luego Dios le da en visión a Pablo que va a venir un hombre llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Todo cuadradito, pues. Dios le habla a Ananías y le habla a Pablo para que luego Ananías y Pablo, perdón que digo Pablo que ratico, y Saulo se puedan coincidir, puedan entablar un contacto divino, preparado por Dios. Y así ocurrió, hermano. Pablo, de ahí en adelante no hubo vuelta atrás. El Señor le habló a Pablo en visión y le dio la dirección. El Señor le habló en visión a Ananías y le dio la dirección donde debía ir a buscar a Saulo. Y le dijo también en visión, le dijo a Saulo que un varón, Ananías, le impondría las manos y vería. Mientras estaba orando Saulo. Qué hermoso, ¿verdad? De Saulo pasó a llamarse Pablo. Y mire cómo Dios sorprendió a Ananías, sorprendió a Pablo. Pero especialmente aquí lo espectacular es este hombre Saulo. Como el Espíritu, cuando se oye, cuando se acepta lo que el Espíritu Santo quiere decir, la vida es transformada. Este hombre odiar al cristianismo en un instante, por una intervención divina. Por eso que eso gente que de pronto se ven que son demasiado reacios, no quieren nada. Oremos. Dios puede hacer algo. Mire lo que pasa aquí. Pues esto es un imposible. ¿Quién iba a creer que ese hombre se iba a convertir? ¿Cuántos casos no vemos de personas que nosotros le hablamos, parecieran que no quieren oír, odian, le tienen rabia, pues, a lo que es el cristianismo, expresado en lo que se llama iglesia adventista? No quieren saber nada de lo que es el adventismo, por X, Y, todas las causas que ellos quieran tener. O no creen, dicen que no creen en Dios, pues no creen en una religión. Más bien nos persiguen, nos hacen la vida imposible. Bueno, un hombre similar era Saulo. Y mire lo que pasó. Dios vio talento, Dios vio
material, humano que él podía utilizar. Y este hombre fue sensible al llamado del Espíritu Santo. Obedeció. Ya no era el arrogante, el sabio, el que era parte del Sanedrín, el hombre historiador, filósofo, que era la capacidad que tenía que tener para pertenecer al grupo del Sanedrín. Ya este hombre cieguito allí 3 días sin verlo, llevarlo, lo metieron en la casa allí de esta gente allí en Damasco. Y de allí entonces Dios hizo el milagro. Dios no le reveló inmediatamente, bueno, no vayas a la iglesia, yo te voy a decir, tu misión es esta y esta. No, para eso Dios tiene una iglesia. Para eso Dios tiene una iglesia. Y es la iglesia la que muestra el camino. Allí iba a recibir información. Como la cita que leíamos, de hecho, los Apóstoles, capítulo, página 101. Cuando en medio del ciego error y prejuicio se le dio a Saulo una revelación de Cristo a quien perseguía, se lo colocó en directa comunión con la iglesia, que es la luz del mundo. Dios ha podido instruirlo, pero era en la iglesia donde lo iban a instruir. Un ángel no lo llevó a la casa donde él se quedó y que Ananías lo encontró. Seres humanos. Ananías fue el primer contacto y lo indujo a que se bautizara. Y luego lo contactó como miembro de la iglesia. Lo llevó a la congregación. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando el Espíritu sorprende, el efecto es la obediencia. Y de allí Pablo en adelante, bueno, Saulo ya dejó de ser Saulo, ahora se llama Pablo. Tremendo discípulo, llevó el evangelio al mundo entero, conocido en aquella época. Miércoles 31 de julio, sensibilidad al llamado del Espíritu. Un contraste. La sensibilidad de Pablo, en aquel caso Saulo, de oír al Espíritu Santo, al mismo Jesús hablándole y obedecerle. Y la de un rey, también oyó al Espíritu, pero no quiso aceptar. A lo largo de todo su ministerio, Pablo fue guiado por el Espíritu, dice la lección del día miércoles. Convencido por el Espíritu, instruido por el Espíritu, recibió poder por el Espíritu. En su defensa ante el rey Agripa, describió la visión celestial en el camino a Damasco. Le contó todo lo que le había pasado en Damasco. Luego testificó que el propósito de su ministerio, tanto a los judíos como a los gentiles, era para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y se conviertan de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Pablo, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Todo eso se lo estaba diciendo al rey Agripa. Dice, a la luz de la conducción del Espíritu Santo, ¿qué es importante acerca de la respuesta de Pablo a su visión del camino a Damasco? Contrasta la respuesta de Pablo al llamado del Espíritu Santo con la respuesta del rey Agripa. Vamos a leer un poquito de esto. Dice capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y ahí comienza Pablo toda una exposición. Voy a abreviar. Versículo 23. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo Pablo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas Pablo le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas. Fíjense, esto es tan interesante el versículo 26 de Hechos 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también
hablo con toda confianza, porque no pienso que el rey Agripa ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Esto es público y notorio. Y miren la pregunta que hacen el 27, 26, 27, Hechos de los Apóstoles. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Un llamado, ¿verdad? Ya finalizando el sermón, la defensa que está haciendo. Y sin que dejar que contestara le dijo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Este hombre Agripa, este rey, este gobernador allí, a diferencia de Pablo, ya convertido, pero el Saulo que iba camino de Damasco, no peleó, no se resistió cuando Dios le habló. Aquí Dios le está hablando a este hombre Agripa a través de Pablo y casi se siente persuadido. Tú crees, Agripa, tú sabes quiénes son los profetas, tú conoces nuestras costumbres y sabes cuál es el problema aquí de los judíos y de esta nación. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Mira la pregunta que le hizo. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Frente a esa palabra, pues, el rey dice, bueno, por poco me persuade. O sea, llegó el conocimiento. El Espíritu vio que estaba hablando allí Agripa. Sí, ahí está hablando el Espíritu Santo. Pero desgraciadamente, hermano, puede más a veces los intereses, que lo que Dios nos habla. En contraste directo con Pablo, dice la lección, el rey Agripa no se dio al poder convincente del Espíritu Santo. Su propia autosuficiencia y su deseo egoísta estaban en conflicto con los impulsos del Espíritu que lo animaban a una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando él dijo, por poco me persuades, Pablo dice, no, por poco, por mucho, ojalá todos los que están aquí pudieran ser como yo soy, cristianos, pero en otras palabras, claro, sin estas cadenas. Jesús lo afirmó claramente, aún un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. En tanto que tenemos este conocimiento, andemos en él, no resistamos, obedezcamos este conocimiento, porque nos vamos a estrellar, hermano. Vamos a perder el rumbo. Y no saber a dónde vamos es simplemente camino de muerte. Al seguir obediente a la conducción del Espíritu Santo y caminar a la luz de la verdad de Dios, Él revelará continuamente más luz y verdad. De igual manera, cuanto más alejemos las insinuaciones del Espíritu Santo, tanto más lo resistamos, más duro se pondrán nuestros corazones. La sugerencia, por poco nos persuade un texto, una lectura, un sermón, a entregarnos, a dar tal cosa, a meternos en tal cosa, a ofrendar tal cosa, y sabemos que es de Dios, pero nos aguantamos, pero nos frenamos. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Si estamos resistiendo o realmente nos estamos inhibiendo porque aún nos faltan algunas cosas. Pero vamos en camino, en la luz. Estamos caminando en la luz. Hermanos, el contraste. Saulo sensible es transformado. Agripas, oyendo al Espíritu Santo, oyendo la palabra de Dios a través del apóstol, simplemente se quedó es por poco me persuade, por poco me convence.
es tremendo lo que estás predicando, maravilloso. Y veo que comentó luego entre los demás, no, este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada malo. O sea, convencido de que el mensaje es verdadero y que es real. O sea, uno puede presentar argumentos irrebatibles. Bueno, no pueden combatir los argumentos que tú y yo podemos presentar en un estudio, una conferencia, cualquier contacto bíblico. Pero no basta la racionalidad, no basta que el argumento sea lógico, sea evidente, sea claro, tenga el contexto. La persona tiene que sentir, la persona tiene que ser convencida por el Espíritu Santo. Y puede estar hablando el Espíritu Santo, ¿ves? Pero si la persona no rechaza, más que el argumento, la profundidad de que aquello es bueno, ahí está Dios, esa libertad de escoger, me quedo con Dios. Bueno, es muy bonito Dios, pero todavía tengo algunas cosas que no me permiten llegar a Dios. Es decisión de la persona. Es decisión de la persona. Dios hace la obra. Dios toca la puerta del corazón. Pero es decisión de uno avanzar en la luz o desgraciadamente perdernos. El día jueves 1 de agosto, obediencia guiada por el Espíritu. El Espíritu tuvo un lugar importante en cada aspecto de la vida de Jesús. Él fue engendrado del Espíritu Santo en su nacimiento y Dios lo ungió con el Espíritu Santo con poder en su bautizo. El nacimiento de su ministerio, a lo largo de toda la vida, Él fue obediente a la voluntad del Padre. Juan 8:29 y Hebreos 17. En Filipenses 2, 5 al 8 nos mandan a leer qué aspecto de una vida llena del Espíritu Santo aparecen en esta descripción específica de Jesús. ¿Qué aspecto de una vida llena del Espíritu Santo aparecen allí en cuanto a Jesús? Llevando el hilo de la lección, en Filipenses 2, 8 dice, ahí mismo en los textos, en los versículos que nos mandan a leer, haciéndose obediente Jesucristo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino que muerte de cruz. El que era en forma de Dios, dice el folleto, o era la misma esencia de Dios, se despojó, en otras palabras, como dice en griego, se vació de sus privilegios y prerrogativas como igual a Dios, y en cambio se hizo un siervo. Jesús fue un siervo de la voluntad del Padre, se humilló a sí mismo y llegó a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús proporcionó un ejemplo de cómo es una vida llena del Espíritu Santo. Es una vida de obediencia, dispuesta y sumisión humilde a la voluntad del Padre. Es una vida de oración, dedicación al servicio y al ministerio. Una vida consumida por el apasionado deseo de ver salvos a otros en el reino del Padre. El apóstol Pablo, esto es interesantísimo, declara que los creyentes del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, recibieron la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Vamos a leerlo en Romanos 1:5, prácticamente literal, ¿verdad? Y por quien recibimos, dice el apóstol Pablo, la gracia y el apostolado. ¿Para qué? ¿Para qué recibimos esa gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser ¿de quién? De Jesucristo. Palabra de Dios. Es clave la obediencia, ¿verdad? Toda la predicación es para obediencia. Los paganos, por otro lado, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Romanos 2:8. Está el contraste entre los fieles y los desobedientes, ¿verdad? Por un lado, los que aspiramos y tenemos la esperanza de estar en el reino de los cielos, obedecemos. Para eso fue el apostolado, como lo dice el Pablo, ¿verdad? La gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, por amor de Jesucristo. Y los paganos, en contraposición, en contraste, no obedecen a la verdad es Jesucristo, sino que obedecen a la injusticia.
¿De qué lado estamos nosotros? ¿Obedecemos a la verdad, que es la justicia, o no obedecemos a la verdad, que es la injusticia? El fruto, un fruto del reavivamiento es la obediencia. Y como lo hemos visto en esta lección, ¿verdad? Una vida dañada, una vida hasta de negación en un momento difícil como fue Pedro, como este hombre fue transformado por el Espíritu Santo para obedecer ahora plenamente ya después del Pentecostés a Cristo. El costo, veíamos el día lunes, que lleva a ser obediente a Dios. Pero el costo se paga cuando estamos realmente convertidos. Hablamos de un Esteban lleno del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, de gracia y de poder, de buen testimonio. Y con toda esa potencia de cosas maravillosas que tenía en Cristo Jesús, arriesgó su vida y murió. Todos murieron, todos esos discípulos, excepto uno, Juan, allí en la isla de Patmos. No lo torturaron ni lo mataron de manera tan cruel como los demás. Un hombre que hasta quienes lo mataron vieron al principio de su defensa como un rostro de ángel. Ay, qué bueno, mira como decían, mientras la Biblia no los tocaba a ellos, Esteban era maravilloso, pero cuando la Biblia le tocó la llaga y los acusó, ustedes son responsables de que este hombre lo matara, ustedes son responsables de la condición que está la iglesia hoy en día por permitir en la iglesia esto y esto. Bueno, no lo van a dejar que usted termine, pues. Los dientes, dice que se enfurecieron los dirigentes. Es que, como le decían cuando tocaba este punto, es muy difícil para nosotros cuando dirigimos aceptar que estamos equivocados. Y más en estos puestos de mando, como pastor, como presidente de campo. Es difícil, hermano. Como anciano es difícil a veces aceptar que estamos equivocados, que no estamos llevando las cosas como debe ser. Pero hubo un laico, un Esteban lleno del Espíritu, de gracia, de poder, de fe, de sabiduría, que fue capaz de decírselo a la cúpula, a la dirigencia máxima, y le costó la vida, pero fue obediente a Dios, como Pedro después de la cruz. Que me metan preso después del Pentecostés, dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando el Espíritu Santo sorprendió a Pablo, Pablo no tuvo vuelta atrás, oyó la voz de Jesús, no endureció su corazón y aceptó humildemente, después de ser aquel hombre engreído, después de ser aquel hombre maestro de Israel, educado con los mejores, Gamaliel, pues de los mejores hombres que habían en sabiduría en aquel momento histórico. Entró a Damasco, sí es verdad, pero no a perseguir, sino a recibir de quien él perseguía un llamado para convertirse a cristiano. Organización, para él, secta, la cual él aborrecía. Miren ustedes, un solo trancazo, un solo momento. Una secta que usted sabe que es diabólica, que el diablo lo está utilizando, que provoca es matarlo. Y hay leyes que indican que los de esa secta hay que matarlo. Que usted va a cumplir esa misión. Y que tratando de cumplir esa misión, caminando, transitando para ejecutar esa misión, se le aparece Dios mismo. A quien persigue le habla al perseguidor, y el perseguidor se convierte ahora en aliado de los que son perseguidos. Qué cambio tan tremendo puede hacer Dios, qué cosas imposibles puede hacer Dios. Este hombre con toda sinceridad creía que los cristianos eran una basura, lo peor. Pero Dios dijo, si este hombre llega a comprender que a quien está persiguiendo no son esos hombres y mujeres, está persiguiendo al Dios mismo que él adora. Este hombre, si elige seguirme, si elige mi contacto directo que voy a tener con él, yo veo en él un material precioso de Dios Jehová para evangelizar a los gentiles. Y así fue, hermano. En contraste, como decía la lección del día miércoles, con el rey Agripa, Pablo fue sensible. Agripa por poco me persuade, pero no quiso obedecer, rehuyó, no quiso aceptar. Los argumentos fueron divinamente inspirados, no podía rebatir ninguno. Tú crees en los... Esa palabra es bonita, ¿verdad? La voy a leer otra vez. Cuando Pablo le dice al rey Agripa en Hechos 26, pues el rey sabe estas cosas,
delante de quien también hablo con toda confianza. Todas estas cosas que le hablo de Cristo. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón haya escondido. Y viene la pregunta del llamado. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y inmediatamente le dijo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me entrego a la iglesia. Oyó el Espíritu Santo, pero se resistió. Privaron sus intereses y desgraciadamente no se pudo hacer nada. Y finalmente, hermanos, el ejemplo de Cristo Jesús. Obediencia, no se aferró a que era Dios mismo, a que tenía todos los privilegios en el universo, nada, se hizo uno con nosotros, tomó la naturaleza nuestra, nacido de mujer, de carne y de hueso, se humilló, se vació de sí mismo por amor a ti, por amor a este servidor que está hablando aquí. Y fue obediente, que es el fruto del Espíritu, el énfasis de esta lección, hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, tengan ustedes, dice Filipenses, ese mismo sentir que tuvo en Cristo. Vaciarnos, hermanos, para que seamos llenos del Espíritu. Vaciarnos de nosotros mismos y anhelar servir. Cuando Cristo está en nosotros, no tienen que estarnos diciendo sirva, ore, humíllese, pida perdón, no ofenda, sino que Cristo, si Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, nuestro carácter es transformado todos los días. Y anhelamos, como decía el folleto, compartir toda la palabra de Dios en verbo y en servicio. Si Cristo está en nosotros, la obediencia va implícita, porque le amamos, estamos dispuestos a obedecer lo que sea, pero la palabra le amamos. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas? El seguro lo estoy poniendo yo, pero o sea, 3 veces, me amas, me amas, me amas. Estar convencido de que le amamos. Y tiene que haber motivos reales específicos en usted y en mi vida, personales, que no tiene nada que ver con la esposa, el esposo, el hijo, la mamá, el papá. Motivos personales que te llevaron a ti y a mí a llegar a la conclusión de que Cristo es mi amado. Hay razones suficientes para amarlo. Razones convincentes que han tocado tu vida y mi vida para amarle. Cuando eso es así, lo que Él exige lo cumplimos. No es una carga. Entendemos que cada mandato de Dios es una promesa, es una habilitación, no una orden allí a muerte, no es una habilitación. Él determinó que podemos cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo? No sé, diría usted, pero Dios así lo ha determinado. Pero más concreto, Él da su espíritu y nos dice, cada mandato es una promesa, créela, y para el que cree todo le es posible. Y cuando se ama a alguien, uno lo que sea lo hace, como en el plano humano. El hombre que está enamorado de la muchacha, ¿verdad? No, hasta si me mandas a la luna, tráete a la luna, te la traigo, una estrella te la traigo, o sea, cosas dando a entender lo que quizás es muy imposible, como traerse la luna y dársela a la muchacha. Bueno, aquí en la tierra yo estoy dispuesto a hacer todo lo que sea por ganarme tu cariño, tu amor y casarme contigo. Dirá la muchacha o dirá el muchacho. Porque está convencido, aprecia a la persona, a sí mismo, y más profundo porque es espiritual, tiene que ser con Dios. Lo que sea uno lo obedece, porque uno se encariñó con Él. Y hay razones especiales para que tú y yo nos hayamos encariñado con Dios. Si no logramos eso, es un formalismo. Es mantener una relación de amistad por conveniencia. Porque ya, bueno, somos cristianos, que más nos queda, tenemos que echar para adelante. Pero no hay sazón, no hay sabor. Se ha perdido ese contacto sabroso con el ser que se ama, que es nuestro Dios. Ya la obediencia no es un fariseísmo, es algo que es inmanente, está allí dentro del corazón, pues. Si me amáis, ¿qué dice la palabra? Guardad mis mandamientos. Así de sencillito. San Juan 14, 15. Y al revés, San Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si guardáis mis mandamientos. Bueno, hermanos, bendecidos. Dios nos guarde y nos fortalezca en esta experiencia
de desarrollar estos frutos del Espíritu, clamar por ese Espíritu Santo para que se produzca en mayor magnitud que en 1904, cuando ese gran avivamiento de la introducción de la lesión allá en Gales, con mayor magnitud, que es lo que estamos esperando, se pueda producir en tu iglesia, en mi iglesia y a nivel mundial, muy pronto la lluvia tardía, para ser lleno del Espíritu Santo, sellado, pasar por el tiempo de angustia previo, ver el cierre de gracia, ver todas las abominaciones que van a ocurrir, la ley dominical, la manifestación del papado con toda su supremacía, con todos los protestantes, cierre de gracia, las plagas, y hermanos y hermanas, finalmente se acaba la historia de esta tierra y felices para siempre en el reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde.